A la semana 4 de esta palabra santa que estamos siguiendo. En cuanto al bosquejo, el título es Correr la carrera cristiana para que podamos obtener el premio al poner los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y aquí vamos a ver que el hermano resalta, y como debe ser, la figura del Señor Jesucristo en todo. Nosotros no somos absolutamente nada. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Nosotros únicamente somos los que seguimos la huella del Señor, la nube. Esto es lo que hacemos nosotros, únicamente repetir como en Deuteronomio, repetir lo que el Señor ha dicho, lo que los apóstoles, la palabra de los apóstoles, el Evangelio se ha dicho únicamente. Pero damos gracias a Dios porque tenemos esta esperanza de vida, y lo que nosotros repetimos pues, es la verdad de Dios, la palabra. Cualquier científico puede venir aquí a exponer sus puntos de vista. Y yo he visto algunos de un nuevo telescopio que lanzaron y que va hasta los confines del universo. Y estas personas se preguntan, ¿y quién ha hecho esto? Y ya se preguntan. Dios está aquí y ya se preguntan. A pesar de que ellos pues son ateos, son personas que no creen en el Señor, no creen en Dios, pero nosotros tenemos una respuesta siempre de que el creador y consumador, como dice aquí, y perfeccionador, autor, es el Señor. Es Dios, Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios triuno que ha venido a nosotros, tan sencillo que lo vemos, pero tan profundo que es. Porque si se ve el vasto universo, uno dice, ¿y esto qué es? Dice uno, pregunta, pero únicamente tenemos la respuesta, que eso es Dios, el que ha hecho, el creador de todo. Las luminares, dice al principio, ahora hizo las luminares, la tierra, todo lo que está encima de la tierra, las hierbas, los peces del mar, las aves, y nosotros, su perfección, que se perfeccionó en nosotros, pues. Damos gracias a Dios. Otros están por ahí viendo el ADN, que ahorita están descubriendo más cosas sobre el ADN. Y entonces, ¿quién fue capaz de hacer las cosas tan minuciosas? Si Él es el perfeccionador de todas las cosas. Entonces, todo esto humano, lo traigo porque esa palabra habla únicamente que el Señor Jesucristo es el creador, consumador de todas las cosas. Nosotros, tenemos que entender de que este Señor Jesucristo ha venido a nosotros a darnos todo en abundancia. Si nos abrimos nosotros a Él, si nosotros estamos dispuestos a Él. Menciona nuevamente Apocalipsis 3:20, y yo, aquí que llamo a la puerta. Él llama a la puerta, pero quien abre la puerta es uno. Y es la puerta del corazón, la puerta del deseo de entenderlo a Él, de comprenderlo, de que Él venga a nosotros. Nada más, que Él entre nosotros, que entre en nuestro aposento alto, y que Él esté ahí y que nos dirija. Ese es únicamente lo que el Señor quiere. Entonces dice que en derredor tan grande, dice que nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos agarra. Esto nos detiene, pues, cuando pecamos, y es un gran peso, que es un gran lastre que vamos arrastrando y no nos deja correr la carrera que Él pide aquí, ¿verdad? Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y aquí tenemos varias citas bíblicas, hay varias citas bíblicas, y que dice Jehová, Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin que anduviesen de día y de noche. O sea que es lo que tenemos que andar nosotros de día y de noche con el Señor, porque Él nos guía, la nube la nube y la columna de fuego que nos acompaña. O sea que cuando dice que en Hebreos 12:1, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. O sea que el Señor es el Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos de Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que Él se sentó a la diestra del trono de Dios cuando Él fue, digamos, porque está la muerte, la resurrección y la ascensión, cuando Él fue ascendido. En esa parte
el Señor fue puesto a la diestra del trono de Dios. ¿Y quién iba ahí con él? Pues todos los que creemos, porque en la muerte estamos nosotros juntamente crucificados del apóstol Pablo, juntamente con él, pero juntamente con él crucificado. En la resurrección estamos nosotros, pero importante, en la ascensión estamos nosotros. Y ahí recibimos todo lo que el Señor es, todo lo que Él quiere para nosotros, todo lo que nos ha dado, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos apreciar y percibir y agradecer ante todo. O sea que esta palabra, este día es bien, bien fuerte, bien cargado de verdades, pero verdades que señalan que el Señor es el consumador de todas las cosas. Nosotros únicamente somos los que estamos siguiéndole la huella, siguiendo la nube, siguiendo la columna de fuego, pues es lo único que podemos hacer nosotros. No podemos ir a otro lado ni decir que nosotros tenemos, que nosotros, por nosotros tenemos la fe. No, es el Señor el consumador de la fe de nosotros. O sea que dice Simón Pedro, en 2 Pedro 1:1, dice Simón Pedro, a los que se les ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que aquí está en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe, ni en la fe del apóstol Pablo, sino en la fe, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que la fe es el Señor Jesucristo, la fe de Dios. Abraham tuvo fe porque Dios estuvo en él, Dios lo guió, estuvo a la par, era su amigo. ¿Y qué es lo que pasa con la fe del Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que este es crucial, pues, en nosotros, que vamos a entender que el Dios triuno ha venido a nosotros nos ha buscado. Eso es lo más importante. Él nos ha buscado. Y ahora aquí en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros tenemos que ver en Cristo. Esa es la convicción que tenemos nosotros, que vemos en Cristo. Y que da sustantividad a lo que esperamos en Cristo Jesús. Únicamente. Ese es el fundamento de esta palabra que comparte aquí el hermano, y que nosotros la recibimos con toda alegría y con toda humildad. Porque en Romanos 8:24-25 dice, porque en esperanza fuimos salvos. No porque nosotros quisiéramos, porque la esperanza de Cristo vino a nosotros y fuimos salvos. Pero la esperanza la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia y anhelo, lo aguardamos. O sea que como no vemos, por ejemplo, el Señor dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. Y esos somos nosotros, los que no vimos y creímos, pero que hoy esa perseverancia nos hace que esperemos, que aguardemos con anhelo lo que el Señor nos da. Eso es esa palabra esa de Romanos 8:24 es bien profundo. O sea que nosotros lo debemos de ver que ese es el fundamento de este ministerio. Es un fundamento en la Biblia, porque aquí no se exalta al hombre, no se exalta a los que son dotados, porque hay personas, hermanos, que son muy dotados, que se les queda todo con gran facilidad, y hay otros como a mí que me cuesta, pues. Entonces, pero cada quien vamos ahí como la misericordia que el Señor tiene para con nosotros, y que el Señor pues nos ayuda, nos comprende, nos acoge, nos espera, nos mima, nos besa, porque es lo que dice la sulamita, que los besos de tu boca, y ese es los besos del Señor que viene para nosotros, con ese amor inefable que tiene, ese amor inmenso, inconmensurable que tiene para nosotros, para con sus hijos, los que de humilde corazón nos presentamos delante de Él. Y es lo que nosotros tenemos que presentarnos delante de Él, humillados, para que Él nos perfeccione en Él, para que esta palabra que nos da sea para que trascienda. Entonces, cuando se va a correr la carrera, pues, si alguno busca la dirección del Señor, debe seguir la nube, la iglesia. Ahí está la nube. Hoy tenemos una nube que es la iglesia. Y el Señor está en la nube.
lo cual quiere decir que Él está en el pueblo de la fe. O sea que cuando nosotros tenemos más Cristo, estamos más llenos del Espíritu, estamos más llenos de la palabra de Dios, estamos más llenos de la esperanza viviente que es Él, tenemos más fe. Esa es la fe en nosotros, Cristo en nosotros. Pero si no tenemos Cristo, ¿qué fe podemos tener? Podemos hablarlo digamos, pues, como una letanía, ¿verdad? Tenemos fe. Pero eso es únicamente un decir. Pero realmente experimentar la fe, tener la fe, esperar en la fe, es tener mucho a Cristo en nosotros. Y a más Cristo, más fe. A más Cristo, más podemos percibirlo a Él. O sea que eso es lo que Él quiere, prácticamente que lo busquemos de día y de noche. Entonces, ¿qué dice? Que la vida cristiana es una carrera, no hay duda. Pues hace años no teníamos lo que tenemos hoy. Y hoy todavía no tenemos lo que podemos tener mañana si perseveramos y seguimos. O sea que el Señor nos lleva en esta carrera. Todos los cristianos dicen que han sido salvos deben correr la carrera para ganar el premio. El premio no consiste en obtener la salvación en un sentido común, sino en un galardón, en un sentido especial. El apóstol Pablo corrió la carrera y ganó el premio. Porque él decía, pues, aunque prosigo hasta alcanzar la meta. Dice. Y lo mismo tenemos que tener esta visión nosotros, no decirles simplemente porque lo dijo el apóstol Pablo, sin entender las palabras que él dijo y en cuales él estaba, de que proseguimos, ¿para qué? Para alcanzar esta meta, ese galardón que no tiene, no es oro, una medalla de oro, sino que es un galardón de la gloria que vamos a ver en la nueva. Es un galardón que esperamos nosotros, confiados en Él. Entonces dice que es un peso, un peso es una carga, un restorbo o un impedimento. Los que corren la carrera se despojan de todo peso innecesario, toda carga que estorbe para que nada les impida ganar. O sea, ¿cuáles son los estorbos que se habló antes? Los pecados. Son las cosas que nos impiden muchas veces que podamos proseguir la carrera. Son las cosas que nos detienen. Porque muchas veces cuando pecamos, pues, y si nosotros estamos con el Señor, nos damos cuenta que no podemos proseguir. Que el Señor, pues, Él nos deja, pero el libre albedrío no simplemente, pues yo cometí un pecado y ya estuvo, pues, no, sino que hay que confesar e ir al Señor para que Él nos apruebe. Entonces, en este contexto dice que el pecado único que enreda era el pecado voluntario de dejar de congregarse con nosotros, de abandonar el camino del nuevo pacto en la economía de Dios y regresar al judaísmo. Eso es lo que tenían los los hermanos que estuvieron antes. Tanto el peso que estorba como el pecado que enreda habrían estorbado a los creyentes hebreos y les habían impedido correr la carrera celestial en el camino del nuevo pacto, que consiste en seguir a Jesús. Estos hermanos no podían seguir a Jesús porque tenían ese peso. La religión los atraía porque era una religión y todavía sigue siendo una religión muy fuerte. Entonces, apegada pues a la escritura, pero no tiene la vida que nosotros podemos ver, que están las escrituras, pero tenemos una vida increada en nosotros que nos hace ver las cosas distintas, que nos vuelve distintos por Él, no por nosotros. O sea que necesitamos correr con perseverancia, pidiendo al Señor que encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. O sea que lo que tenemos que orar, ¿verdad? En nuestras oraciones tiene que existir esto, que pedimos nosotros, ¿verdad? Pedir como conviene, dice la palabra. Y eso es lo que nos conviene a nosotros, para que la iglesia sea que edificada. No para que nosotros obtengamos, seamos buenos o somos bien vistos, para que la iglesia sea edificada, porque todos debemos ¿qué es lo que dice la palabra? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. No que llegue uno o alguien en particular, sino que llegue a la estatura del varón perfecto. Esto es lo que está diciendo que el Señor, una perseverancia que encamina nuestros corazones ¿de qué? Al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo, que nosotros estemos llenos de Cristo. Este amor es nuestro amor para con Dios, producto del amor de Dios. O sea que el amor de Dios es el producto del amor de Dios. Volvemos otra vez, que no somos nosotros,
sino que es Dios en nosotros, que llega a nosotros y vuelve a Él. Esa es la oración que debemos de orar, es la oración que Él nos da para que vuelva a Él. No es nuestra oración. Claro que tenemos necesidades y podemos orar por nuestras cosas muy particulares, y yo no digo que no, pero también no debemos de perder de vista que la oración y el producto del amor de Dios es para Él, para que sea derramado, ¿qué? En nuestros corazones. Y esta perseverancia, ¿qué? Consiste en perseverar con la perseverancia del Cristo que hemos disfrutado y experimentado. Todos debemos experimentar a Cristo y disfrutar. Este disfrute es diario, este disfrute es a cada día, cada instante. Podemos nosotros sentir este amor que tiene con nosotros. O sea que nosotros hoy debemos darle infinitamente, primeramente, gracias a nuestro Dios creador, consumador de todas las cosas. En segundo lugar, a este ministerio que tiene la iglesia, esta iglesia que es gloriosa, porque es una iglesia basada en la palabra de Dios y no se tuerce, no está torcida, sino que ha venido a nosotros como es. Y este ministerio, esto es lo que nos comparte, la palabra de Dios sin sesgo, una palabra de Dios que es verdadera, una palabra de Dios que no se aparta de la verdad. O sea que nosotros, y le digo a Linda siempre, y con otros hermanos les digo, yo le doy gracias a este ministerio, porque es un ministerio único, que nos trae a la verdad, que nos trae a que conozcamos a este Dios único, este Dios inmenso, inconmensurable, que nos ha traído y que nos ha llamado al seno, y nos ha llamado al seno de su iglesia. Esta iglesia debe ser llena de este Cristo, y debemos de pedir porque vengan más hermanos a esta vida para que nosotros podamos compartir. Amén. Amén, hermanos. Pablo en sus epístolas habla acerca de la vida cristiana, pero digamos es el autor que describe la vida cristiana como una carrera. En esta carrera, pues lo lógico es que hay que correr, ¿verdad? Y es una vida de correr y de correr. Pero me impresionaba mucho el hecho de que aquí la palabra correr identifica algo y está identificada totalmente con Cristo. Quiere decir que no somos nosotros los que corremos esta carrera, sino que es Cristo corriendo la carrera. Y esto debe ser algo que debemos de considerar, porque cualquiera podría afanarse o podría querer hacer algo a favor de Dios con tal de correr esta carrera. Pero en realidad fui impresionado porque el hermano describe ahí muy bien que realmente esta carrera es Cristo mismo. Es decir, que yo estoy en Él. Entonces estoy corriendo esta carrera. Quiere decir que todos los esfuerzos que yo pueda hacer por hacer algo por el Señor, por escapar de esta vida o simplemente por llegar a la meta, llegan a ser nulos si yo no estoy corriendo Cristo. O sea, prácticamente es correr Cristo, o Cristo carrera, o no sé qué otra palabra utilizar, pero debemos de comprender cabalmente que la carrera es Cristo mismo, que nosotros estamos en Él y que no hay otra manera de llegar a la meta si no es por este Cristo. Por otro lado, el hermano también explicaba acerca de que nosotros debemos de despojarnos de todo peso que nos asedia. Pues yo recuerdo en algunas ocasiones que pues he corrido, ¿verdad? O que pues he hecho algo de deporte, ¿verdad? Corriendo. Uno lo que hace es que se pone la ropa lo más ligera que pueda, no corre uno con un pantalón de lona, ¿verdad? O con ¿sabes cuántas chupas encima, sino que uno corre de manera muy ligera. En este caso hay muchas cosas que pueden estar provocando que nosotros no estemos corriendo bien, o que no estemos corriendo, ¿verdad? La primera es que no corremos Cristo, pero una de las segundas es que nosotros tenemos mucho peso que nos está asediando, muchas cosas que no nos dejan correr libremente esta carrera y que por lo tanto no podemos avanzar hacia la meta. Y una de las cosas que tiene que ver con este peso es el mismo pecado. Pero el pecado más grande que nosotros podemos tener es no vivir a Cristo o no creer en Cristo, ¿verdad? Es decir, no ejercitar nuestra fe para vivirlo a Él. No estoy diciendo que lo demás no sea pecado, como la concupiscencia, los malos deseos, la ira, etcétera. Es pecado que está interrumpiendo la comunión con el Señor y que son pesos. Pero
el pecado más grande que interrumpe nuestra comunión con el Señor, que no nos deja avanzar en esta carrera, es simplemente no vivir a Cristo cada día, ¿verdad? Entonces debemos de ser conscientes de esto y debemos de quitar ese peso de nosotros. Por otro lado, también hablaba esa semana acerca de este peso que es el pasado. Hermanos, nosotros tenemos mucho pasado que no hemos dejado. E inclusive muchos de nuestros traumas, de nuestras aficiones, de nuestros hábitos diarios tienen que ver con cosas que estuvieron en nuestro pasado. Y nosotros queremos seguir viviendo la misma experiencia de Cristo que pasamos hace muchos años. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que veníamos de Honduras hace muchos años y yo tuve como unos 5 días que vivía muy contento, muy alegre en la experiencia de esa conferencia porque fui tocado por el Señor. Pero luego vinieron tiempos más difíciles, ¿verdad? Y ya no fue la misma experiencia. Entonces nosotros todavía queremos vivir en el pasado, no solamente las experiencias positivas, sino que aún las cosas que nos pasaron cuando éramos niños o con nuestros padres o inclusive psicológicamente hemos sido muy dañados. Entonces debemos de despojarnos de ese peso, porque a más peso menos podemos correr. Entonces esta semana realmente es maravillosa porque nos habla de que nuestra vida cristiana es una carrera y que debemos de correrla. Por supuesto, esta carrera tiene que ver tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿verdad? Cuando individualmente estamos nosotros en nuestra casa debemos de correr como que no hay nadie más, o sea, no importando si alguien más corre o no. Pero hablando propiamente de la vida de la iglesia, debemos de correr todos corporativamente. Es decir, que todos debemos de ir al mismo paso, no se puede quedar uno atrás de otro. Por eso es que es importante que en las funciones nadie las sobrepase, sino que todos los hermanos seamos conscientes de nuestra función, de profetizar, de nuestra función de leer la Biblia, de orar, de asistir a las reuniones, porque es una carrera corporativa. Entonces, alabado sea el Señor porque podemos correr esta carrera y debemos de quitar todo peso que cae sobre nosotros. También quiero compartirles algo rápidamente de la conferencia de jóvenes, y es acerca de la vida de Samuel. En ese tiempo había un problema y bueno, realmente Ana tenía un problema, pero ese problema era algo que estaba pasando ahí porque Dios tenía otro problema. Y es que en ese tiempo no había un hablar de Dios directo. La gente ya no podía escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, quizá eso significa que Dios está teniendo un problema, pero nosotros no prestamos atención al problema que Dios tiene, sino que le prestamos atención a nuestro problema y lo sobredimensionamos. En lugar de voltear a ver y poner los ojos en Jesús y ver cuál es el problema, cuál es la necesidad que el Señor tiene. Y hermanos, esto varias veces, el Señor necesita vencedores. Esa palabra constantemente, el Señor necesita vencedores. Pareciera ser que nosotros lo sabemos, pero en nuestra experiencia carecemos de eso. Nosotros no vivimos de tal manera entendiendo, comprendiendo que el Señor necesita vencedores. Por otro lado, hermanos, el Señor estableció un sacerdocio, pero dentro del mismo sacerdocio había otra comunión aparte que era la del nazareo. Quiere decir que dentro del mismo sacerdocio Él necesitaba nazareos, personas que no se contaminaran con el mundo al beber del vino, ¿verdad? Y esto tiene mucha relevancia porque hoy en día puede ser que la función del sacerdote esté siendo cumplida, pero que no hayan nazarenos dentro de una localidad. Entonces hoy el Señor necesita a los nazareos, necesita personas que se consagren a Él dentro del mismo sacerdocio. Pero también Samuel tuvo la experiencia de que él fue llamado y él tuvo que aprender a reconocer la voz del Señor. La voz del Señor no es tan fácil reconocerla, no es solamente algo que aparece ahí, peor si estamos en pecado o vivimos en pecado o no tenemos comunión con el Señor, ¿cómo podemos escuchar la voz del Señor? ¿Verdad? Estaba viendo hace una semana que en mi teléfono marca cuánto tiempo uno se pasa en el teléfono y me marcaba que yo había pasado en el teléfono casi 3 horas y era una vergüenza, ¿verdad? Porque digamos cuánto tiempo escuché la voz del Señor, ¿verdad? Porque en TikTok no se puede escuchar la voz del Señor, en Instagram no la puedo escuchar, en ninguna red social puedo escuchar la voz del Señor. O sea, no hay tal voz. O sea, por eso es que no reconocemos la voz del Señor, porque no estamos familiarizados ni tenemos esa íntima comunión con Él. Entonces no podemos reconocer, ¿verdad? Yo cuando Heidi viene, por ejemplo, yo ya sé, ya vino Heidi, ¿verdad? Y conozco su voz, ya sé su expresión, ¿verdad? Ya sé cómo habla. Pero, ¿cómo sabemos que el Señor está hablando si no le damos tiempo a Él? Entonces, definitivamente Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz del Señor porque primeramente no la conocía, no sabía quién era.
Los hermanos nos compartían el día de ayer que el Señor nos habla a través de los hermanos, ¿verdad? El Señor nos habla a través de las experiencias, pero el Señor nos habla en nuestro espíritu, ¿verdad? Y el hablar del Señor no es un hablar impuesto solamente, es un hablar dulce y suave al corazón del hombre. Cuando el Señor le habla al hombre y el hombre reconoce esa voz, entonces el hombre sabe hacia dónde debe de ir y hacia dónde, y contesta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces la posición de la persona es una posición de siervo, ¿verdad? No es una posición de pelea o de estar a la defensiva, sino que es una posición de siervo. La persona que escucha al Señor puede decirle, habla, que tu siervo escucha, ¿verdad? Tiene la intención totalmente de obedecer al Señor. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque hoy el Señor necesita a Samueles en la vida de la iglesia, ¿verdad? Personas que dentro del mismo sacerdocio puedan consagrar su vida como nazareos. Necesita hoy a los vencedores. Amén. Todavía tenemos unos minutos si alguien más nos quiere compartir. Amén. Por esta semana pudimos leer hasta el mensaje, vamos por el mensaje 40 del libro de Hechos, y me gustó mucho esta palabra porque el hermano continúa hablando acerca de la manera en que ellos predicaron el evangelio, y el evangelio que ellos pues predicaban era un evangelio bastante alto. Los hermanos aquí en el capítulo 14, que estamos viendo ya el 14, 21 al 28, los hermanos le exhortaban, Pablo y Bernabé exhortaban a los discípulos a que permanecieran en la fe, y permanecer en la fe es un poco más profundo que permanecer en la gracia. Cuando permanecemos en la gracia, nosotros nosotros permanecemos disfrutando del Dios triuno, pero para permanecer en la fe, nosotros necesitamos permanecer en nuestro espíritu. Así que una vez que nosotros ejercitamos nuestro espíritu para todas las cosas que hacemos, nosotros permanecemos en la fe. Nosotros, de hecho, por hecho, pues ya permanecemos en la gracia, pues permanecemos en Dios, pero permanecer en la fe, necesitamos que nosotros perseverar en ir a nuestro espíritu una y otra vez. Así que esta era la exhortación que hacía Pablo y Bernabé a aquellos a los que eran apóstoles, y también a aquellos que eran convertidos, ¿verdad? En este viaje que ellos hicieron. También ellos hablaban y predicaban acerca del reino. Y nosotros pues nos preguntábamos hace poco con mi papá, bueno, ¿y cómo será esto de predicar el reino? Realmente predicar el reino es predicar a Cristo. Cristo es el reino. Así que no es precisamente una esfera diferente o algo extraño, sino que entrar al reino es entrar en Cristo. Así que cuando nosotros predicamos el evangelio o prediquemos el evangelio, debemos llevar a las personas a Cristo, no a cuestiones externas, ¿verdad? Como si usted cree en el Señor, pues va a tener casa nueva o algo, mucho dinero. Y de hecho, más adelante el hermano habla de las tribulaciones, pero es importante que las personas sean introducidas en Cristo, porque inmediatamente cuando recibimos al Señor, el Señor se siembra en nosotros como una semilla, que es la semilla del reino, que constantemente está creciendo. Por eso es de que habla el hermano aquí que precisamente el reino no es como una esfera o un lugar, sino que el reino es Cristo, y que el reino crezca en nosotros es que Cristo gobierne nuestra vida. Así que por eso el reino es un reino que no es material ni visible, sino es el reino que está constituido por la vida divina. A medida que Cristo crece en nosotros y que nosotros perseveramos en la fe y profundizamos en ella, el reino crece en nosotros, y el rey que vive dentro de nosotros gobierna nuestro ser.
Así que eso es importante que lo veamos, que no solo es entrar en el Señor al momento de creer, sino que es necesario perseverar en la vida divina para que el Señor con su reino pueda crecer en nosotros. Y por otro lado, también entrar en el reino nos permite entrar en el pleno disfrute del Cristo resucitado. Gracias al Señor porque estamos en Cristo, y ahí en nuestro espíritu nosotros podemos disfrutar de Cristo que está resucitado en el reino de Dios. Así que también al momento en que nosotros creímos en el Señor y el Señor entró en nuestro espíritu sembrándose como la semilla del reino, el Señor nos lleva a disfrutarle en resurrección. ¿Y dónde podemos disfrutarlo también? Podemos disfrutarlo no solo en nuestro espíritu de forma individual, sino que la vida de iglesia es el reino actual de Dios. Así que en este capítulo dicen, Romanos 14:17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que el obtener la justicia, la paz y el gozo es el resultado de disfrutar a Cristo, todo inclusivo, como el reino de Dios. También cuando nosotros nos reunimos con los santos, nosotros podemos disfrutar de este reino, porque la realidad del reino hoy es la iglesia. Así que el estar nosotros reuniéndonos, teniendo comunión con los santos, también yendo de forma individual en nuestro espíritu cada día, nos permite disfrutar al Señor como la realidad del reino. Así que esto es bien importante, y de veras que a mí me tiene bastante impresionada esto, porque he aprendido mucho acerca de la predicación del evangelio en estos 2 capítulos que el hermano menciona, que el hermano ha hablado aquí en el estudio Vida de Hechos. Y aquí también hay otra cosa importante, porque dice el hermano que en estos capítulos, el 13 y el 14, Pablo y Bernabé, ellos habían edificado varias iglesias y lo hicieron en menos de un mes. O sea, eso es impresionante. La vida del Señor que estaba en ellos, gobernando su ser, fue la que se propagó y propició que muchas iglesias fueran establecidas en tan poco tiempo, y que ellos pudieran perfeccionar a todos estos hermanos, ayudándoles a estar en su espíritu, profundizando en el reino y en la gracia y en la fe, permitieron iglesias sólidas en poco tiempo. Así que también me tiene muy animada en seguir profundizando en estas lecciones y seguir estudiando, teniendo comunión, pastoreando, porque todo esto nos permite a nosotros permanecer en el reino, permitiendo que Cristo cada día gobierne en nosotros. Así que el Señor nos permita aprender más de estas lecciones, y que nos permita predicar el evangelio de una manera distinta, ya no como en el pasado, como una forma religiosa, sino llevando a las personas a la realidad de la persona de Cristo, que es el reino que se siembra en su espíritu una vez que creen. Amén. Amén, santos. Me impresiona mucho Hechos. Para mí, Pablo viene a ser un gran ejemplo para nuestras vidas. Eso de la carrera me impresiona, que muchas veces no podemos llevar a cabo esa carrera porque nos cansamos, hermanos. Yo solo le clamo al Señor que Él me despoje de lo que estorba para esa carrera, hermanos. Me impresiona mucho lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él, porque terminaba esa carrera, hermanos, y cuando él dice, he acabado la carrera, porque él vivía a Cristo cada día. Él vivía, disfrutaba a Cristo, hermanos. Pablo viene a ser un modelo para nosotros, hermanos. Que el Señor permita que nosotros terminemos esta carrera, hermanos. Amén. Gracias al Señor por esta semana. Algo que me gustó mucho de la oración es que hay una manera en la cual nosotros podemos orar, y es yendo a lo secreto, porque nuestro Padre está en lo secreto,
y la oración que está conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad, será recompensada. Entonces es algo bien interesante y bien importante que podamos ver que la oración no solo se trata de pedir, agradecer, sino del hecho de establecer este contacto con Dios y Él con nosotros. Pero esto de ir a lo secreto es bien importante, porque no solo es ir a lo secreto, sino detrás de ir a lo secreto cerrar la puerta a cualquier cosa a nuestro alrededor, cualquier voz que trate de distraernos de esta labor que es orar. Así que amén, hermanos y hermanas, que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana. Yo más tarde me comunico con ustedes para el tema de la hora. Así que amén, hermanos y hermanas, que el Señor les guarde. Igualmente, feliz día. Amén, nos vemos. Amén. Amén, hermanos. Adiós. Buenos días a todos. Adiós. Amén, hermanos, amén. Adiós, Adiós, Elizabeth. nenas. Adiós, nenas. Nenito lindas. Adiós. Adiós, hermano Mario. Adiós, hermano yo.